Tengan ustedes buenas noches, bienvenidos a este Bahía Política que tiene nada menos que la presencia de un diputado nacional del Partido Obrero. Está con nosotros el señor Néstor Pitrola. Gracias por venir, Néstor. ¿Cómo le va? Buenas noches, gracias a ustedes, Sergio. Néstor, dígame, primero la cuestión interna. ¿Cómo están ustedes, el Partido Obrero, el PTS? ¿Cómo están después de la interna del año pasado? Mirá, te lo resumo en una iniciativa. El 19 de noviembre vamos al estadio de Atlanta. El Frente de Izquierda convoca un acto público por primera vez en un estadio de fútbol a reunir 20.000 personas. Así estamos. Es decir, estamos pensándonos, el Frente de Izquierda, para protagonizar los realineamientos políticos que están ocurriendo hoy en el país. Y vos decís la interna, sí, tenemos diferencias, pero ¿cómo hemos organizado la convocatoria a este acto político? Con algo que ya no se usa en la política, pero los socialistas de la izquierda argentina, del Frente de Izquierda, seguimos firmes en esa ruta. Hemos elaborado, discutido y debatido un documento político, donde analizamos el cuadro, el gobierno de Macri, la oposición, el kirchnerismo, caracterizamos las fuerzas políticas, el momento que vive el país y los trabajadores, y cómo nosotros intervenir. Y bueno, hemos llegado a un documento político muy profundo, ¿no? Que marca el rumbo para el Frente de Izquierda, el rumbo para la izquierda argentina. Y creo que eso es clave. Y bueno, la clave del debate, ¿cuál es? Vivimos un ajuste muy claro, donde el gobierno de Macri, seguido por todos los gobernadores de todos los signos, acá no podés excluir ni a Mansur del PJ, ni a Urtubey, ni a Bertone de Tierra del Fuego, uno de los ajustes más terribles, lo mismo Alicia Kirchner. Hay un ajuste de Macri y los gobernadores que está afectando el bolsillo popular, los trabajadores, que lleva al país a una crisis industrial de la cual vivimos el peor momento, donde están haciendo el negocio la banca, la bicicleta financiera, y el país sigue entrando en una fuerte recesión. Se descarga el ajuste de la peor manera contra los trabajadores, después lo podemos profundizar. En ese cuadro, ¿cómo interviene el Frente de Izquierda? ¿Hacemos el Frente Ciudadano que planteó Cristina Kirchner? No. Rechazamos clara y abiertamente esa perspectiva, porque es una perspectiva de reconstitución del volveremos, que sería nefasta para el movimiento popular, para los trabajadores, porque es resucitar a los que acaban de fracasar, que dejaron el país en bancarrota, que entregaron la riqueza petrolera a Repsol en su momento, después al Pacto YPF-Chevron, por dar un ejemplo, que desangraron al país pagando la deuda externa y lo dejaron endeudado. Es decir, un país cruzado por el 40% del trabajo en negro, que ahora estalla en una pobreza de 1/3 de los argentinos, que puede haber profundizado Macri en 1,5 millones de personas. Pero los otros 11,5 millones vienen de atrás, vienen de la década kirchnerista. ¿Cómo vamos a reconstituir una fuerza política que agotó absolutamente su planteo de reconstitución del peronismo? Y al contrario, el peronismo ahora está más dividido que nunca. Entonces el Frente de Izquierda tiene que apostar a esa superación frente a la desintegración kirchnerista. Y esa es la clave del documento político. Eso nos orienta en los sindicatos, frente a la vieja burocracia sindical, etc. Así que Atlanta no es simplemente decir vamos a un estadio, o miramos una encuesta y dijimos vamos a elecciones el año que viene de esta manera. No, que eso es lo que hacen todas las fuerzas políticas, claro. Y así les va. Dígame, Néstor, ¿cuál es la diferencia o las diferencias entre el macrismo y el kirchnerismo? Bueno, nosotros no vemos la grieta que todos presentan. Empiezo por ahí. La grieta la vemos por otro lado. Es la grieta entre una mayoría nacional, un país que se desangra frente al capital financiero, y las fuerzas políticas de Estado que nos han venido gobernando, donde incluyo a Sergio Massa, que hoy parece
el que flota entre la grieta y ha sido jefe de gabinete de Cristina Kirchner. Es un hombre que está recolectando personal de todo el viejo personal político, incluida Stolbizer. Entonces, no vemos esa grieta. Ahora, el macrismo y el kirchnerismo, por supuesto que son distintos. El macrismo se ha colocado como el intento de una derecha en la Argentina y en América Latina que va por afuera de los viejos partidos políticos tradicionales, el radicalismo y el peronismo, en este caso en la Argentina. El macrismo está por verse. Claro. Yo creo que el macrismo es el resultado de la derrota del peronismo, en su versión kirchnerista, que fue la versión de los últimos 12 años. Ahora, ¿y usted cree que efectivamente el macrismo va a seguir en tanto el peronismo esté dividido? Sí, el macrismo puede seguir un rato largo, pero es muy dinámica. En el movimiento popular lo que caracteriza el momento, el dinamismo, lo da la crisis del peronismo y el radicalismo. Mirá, en la madrugada de hoy terminamos de votar la reforma política. Sí. Y hubo una crisis hasta las 12 de la noche y después siguieron los debates menores también hasta las 5 de la mañana que se vota. Discutimos 14 horas la reforma política, pero no te creas que por tanto debate hubo grandes cambios. Cambió 4 líneas de un artículo de una ley de 60 páginas, que después podemos profundizarla, me parece importante. Pero lo que quería decir que el radicalismo tironeó con el macrismo alrededor de algunas cláusulas de la reforma política que ellos creen que preservan el aparato radical con vistas, bueno, a no quedar completamente subordinados a Macri, un radicalismo que ya no tuvo candidato a presidente hace rato, están defendiendo un aparato de punteros locales, y un macrismo que quería en la reforma política colar artículos que reforzaran la penetración del PRO. Por ejemplo, habían puesto un corralito en las PASO, en las primarias simultáneas y obligatorias, un corralito donde vos no podías cortar boleta. Claro, los vecinalismos acá se quejaban. Sí, claro. La primera crisis fue con los partidos provinciales y vecinales, y después lo reformaron, y hacia las 12 de la noche la crisis siguió con el radicalismo, que no quería el corralito porque quiere libertad para votar distintos caudillos locales. Y Macri pretendía una lista sábana dentro de las PASO. ¿Vos te das cuenta? Esta gente va a reformar la política, a transparentarla, de ninguna manera. Bueno, es un debate de punteros. No lo van a resolver con la reforma política. Esta reforma política tiene que saberlo toda la gente. Se ha discutido 14 horas, es completamente retrógrada. Sigue con las PASO, la intervención del Estado en los partidos políticos. Las primarias que hizo Kirchner tuvieron la idea de meter en el brete de las internas abiertas y obligatorias, donde vota todo el mundo y es obligado a votar todo el mundo, meter la crisis del peronismo y del radicalismo. No lo ha logrado. ¿Sabés cuántos bloques hay hoy en la Cámara de Diputados? 37. Y sigue. La explosión es como el Big Bang, ¿viste? La explosión inicial del universo. Sigue la explosión. No la arreglaron con las PASO. Y ahora esto se profundiza con nuevas cláusulas restrictivas, impiden repetir algunas candidaturas. Estaba lo del corralito que se cayó finalmente a las 4 de la mañana por la crisis interna de Cambiemos. Obligan a los partidos a reformar las cartas orgánicas en función de esta ley de reforma política. Por otro lado, lo que sí está en la agenda popular, que es terminar con la corrupción en la política, esta ley no solo que no lo ataca, sino que lo agrava, porque desfinancia a los partidos y sus campañas desde los fondos del Estado. Parte de los fondos de las campañas políticas van a ir a la capacitación para el voto electrónico. Entonces los partidos, ¿cómo se financia? ¿De dónde sacó la plata Macri? Acaba de estallar, creo que es el término, una investigación de la Cámara Electoral Nacional que determinó que 300 empresas pusieron 84 millones de pesos para la campaña de Macri
de manera ilegal, y 50 de ellas son concesionarias de servicios públicos, lo cual está expresamente prohibido por la ley. Por otro lado, el empresario que aporta puede descontarlo del impuesto a las ganancias. Entonces los pagamos todos los argentinos, porque son los fondos de los contribuyentes. Bueno. Pero un partido de base trabajadora como el nuestro, no hay un empresario que le aporte, no tenemos fondos. Con los exiguos fondos del Estado ahora se los reducen. Entonces agravan la corrupción de la política, porque esos empresarios que ponen, después quieren los favores del poder. Después viene la valija de José López. ¿Quién llenó la plata de la valija de José López y de toda la corrupción kirchnerista? Los empresarios que participaron de la corruptela, en la obra pública, en los servicios privatizados, en el petróleo, en la banca, con los negocios de la deuda, que son los negocios más fabulosos que nadie podría hacer sin trabajar, ni invertir un peso, ni crear una fuente productiva. Esta matriz no se rompe con esta reforma política. Han puesto la paridad de género y el voto electrónico como anzuelos para el favor popular. El voto electrónico es polémico y la paridad de género yo creo que se votó justo en el día de que 100.000 mujeres ganaron la calle en la Argentina, porque se está agravando la situación de la mujer. Y no se va a resolver con más mujeres en las listas de los partidos responsables de la política de Estado que nos llevó en los últimos 20 años a la situación de hoy. Discriminación laboral, doble explotación, crecimiento de la trata, indefensión de las víctimas frente al femicidio, porque el Estado está completamente, no solo ausente, el Estado es parte en su descomposición de las redes de impunidad que llevan en muchos casos al femicidio. Néstor, ¿las causas contra Cristina están detenidas, como dice esto, Luisa? Bueno, hablé con ella. Ajá. Bueno, porque la tuve cerca, te quiero decir, no es que nos reunimos especialmente, y le dije, ¿qué pasa? Me dice, mirá, la justicia es una corrupción total. Luego eso no se traduce en el voto, porque ella vota todas las leyes que propone el gobierno. Pero me dijo, la justicia es un desastre, es la justicia del poder. Están pisando las causas, en este caso, no las causas del oficialismo, que también las pisan. Porque esto que te denuncié yo saltó por la Cámara Electoral, pero las empresas offshore del gabinete de Macri, todo eso no se investiga nada. ¿Vos escuchaste hablar más de eso? No se habló más. Es así, como pasaba con el kirchnerismo. Y ahora Margarita está interpretando de que están pisando las causas de Cristina porque a Macri le conviene Cristina como opositora. Sí. Se ve que no quiere al Frente de Izquierda. No lo digo como una broma, aunque creo que la única oposición real que hoy suena en el país y en los ámbitos legislativos es el Partido Obrero, es el Frente de Izquierda. Creo que es la única oposición, porque vos fijate que están gobernando con una coalición no escrita, pero una coalición de apoyo del ajuste, ¿no? Dígame, el kirchnerismo los acusa a ustedes de haber sido funcionarios del gobierno por el famoso voto en blanco. Y cuando estaban del otro lado decían que eran ustedes funcionales al kirchnerismo y así continuamente. Del lado de la oposición los critican. ¿Qué piensa de eso? Estamos muy bien. Imagínate si votábamos a José López, a Aníbal Fernández. Mirá todos los que teníamos que votar, porque al votar a Scioli, vos votabas un esquema de poder. Nosotros estamos construyendo una verdadera alternativa para gobernar el país, para salir de esta mugre, para independizarlos del poder extranjero. Mirá lo que está pasando con Malvinas. ¿Cómo vamos a votar esas fuerzas políticas que entregaron el país a uno de los negociados más escandalosos, con Repsol, con el grupo Eskenazi, con el Club de París, con todo lo que fue el kirchnerismo, sobre todo en los últimos años, pero que fue un esquema de poder que en una década lo único que inventó fue un discurso para encubrir una política que llevó al país a este punto, ¿no? Entonces, y Macri es Macri, es la derecha, es el capital financiero, es un gobierno de CEOs. Y todos, yo te voy a hacer otra reflexión, ¿no?
ayer también ha sido el día de la gran movilización de la mujer y ha sido el día de la mesa de concertación donde la burocracia sindical terminó de enterrar el paro nacional y Macri se lleva su primer año de ajustes sin siquiera un parito, ni siquiera cuando hizo el veto a la ley antidespido. El kirchnerismo gobernó con la burocracia sindical, eso no cabe duda. Bueno, hoy se cumplen 6 años del crimen de Mariano Ferreira, al cual hago un homenaje. En tu programa es el primero que me toca hablar hoy en público y hago el homenaje a Mariano. ¿Y por qué ocurrió el crimen de Mariano? Una patota protegía el negocio de los concesionarios privados, los Schiavi sicilianos que después llevaron a la masacre de Once, protegía los negocios de la propia burocracia sindical con la tercerización laboral, y eso era, en eso estaba implicado absolutamente el gobierno de Cristina Kirchner, que decía que Pedraza era un ejemplo de construcción sindical. ¿Qué hace hoy Macri? Gobierna con la CGT. Otra vez, esta mesa de concertación es una mesa para enchalecar al movimiento obrero y hacerlo acompañar el ajuste. Vos fijate que las paritarias han perdido 10 puntos y en esa mesa es el cementerio de la reapertura de las paritarias, que es lo que verdaderamente habría que hacer para mínimamente recomponer ingresos ante lo que ha sido una inflación de 42-43% anual. No se esperan las tarifas dolarizadas para el año que viene, con lo cual la paritaria del año que viene, al no reabrirse, que ya no se reabren porque la CGT entregó la reivindicación. El año que viene el debate de dónde arranca, 10 puntos abajo. Sí. El jubilado, 15 puntos abajo. Y bueno, ya fue. Es decir, Argentina va un escalón civilizatorio más para abajo. Así de grave. Y bueno, veremos lo que nos espera el año que viene, porque el fondo del mar no lo hemos tocado. Néstor, la última pregunta. ¿Qué le dijo, qué le va a decir a uno de los representantes locales como Néstor Conte? ¿En qué tienen que trabajar de aquí en adelante desde lo local? ¿Qué piensa? Bueno, creo que el Partido Obrero tiene fijado varios aspectos. Uno es el movimiento obrero, el lugar clave, porque se está procesando entre los trabajadores esta crisis del peronismo y de la burocracia sindical, y el Partido Obrero es la gran fuerza nacional que disputan los sindicatos. La única. El radicalismo, nada. El resto de la izquierda tampoco. Ese es un objetivo absolutamente claro. De hecho, voy a almorzar mañana con obreros de la carne, que se estructuran, que quieren conocernos, que abren sus ojos hacia nosotros. Ese es un fenómeno nacional. Acabamos de ganar un sindicato industrial nacional como es el de neumáticos. Este es un aspecto clave en la orientación de trabajo política del Partido Obrero. El otro es, bueno, son los grandes temas que conmueven el país, la juventud, la mujer. En esos temas vamos a trabajar con esta orientación política de total independencia de los bloques políticos que han llevado el país a este punto. El futuro del Partido Obrero y del Frente de Izquierda depende de esta construcción, ¿no? Donde pongamos a los trabajadores como alternativa política. Hay que salir de la democracia de los grupos económicos, que es el gran punto de fondo que incluso hemos discutido en el caso de la reforma política. Finalmente tenemos una democracia rehén de los grupos financieros, rehén de los grupos económicos. Este es un punto y lo vamos a desarrollar fuertemente con el partido de Bahía, con el partido de toda la provincia de Buenos Aires. Mirá, en cierto modo se está adelantando la elección. Y vos decís, qué barbaridad, falta un año. Sí. Tienen que gobernar. Los argentinos cada vez tienen más dificultad para llegar a fin de mes, problemas de todo orden, de infraestructura, de educación pública. Se está discutiendo el presupuesto y están todos pensando en las elecciones. El Partido Obrero no puede dejar de pensar en el problema inmediato de la gente y los planteos y cómo intervenimos, pero al mismo tiempo no podemos evitar los realineamientos políticos, porque ya las distintas fuerzas, por eso Stolbizer está discutiendo si va con Massa o con Cambiemos. Sí, señor. Parece que va con Massa. Ahora, nosotros no estamos en esa,
pero no podemos regalarles el terreno a ellos. Por lo tanto, la estructuración en la provincia de Buenos Aires, que es un país, bueno, ya empezó desde el punto de vista de estructurar las fuerzas políticas para las batallas que vienen, también en el plano político. Mañana en el Instituto Avanza a las 7 de la tarde. Exactamente. Convoco a todos que vengan, 7 de la tarde en el Instituto Avanza, pleno centro. Sí, bueno, allí nuestros estudiantes están en el centro de estudiantes. Es un testimonio, una muestra de cómo organizamos a la juventud por la educación pública. Estamos librando un fuerte debate en ese plano también, frente a este operativo Aprender 2016. Tuve un debate muy fuerte con el ministro Bullrich sobre el tema. Bueno, que vengan con las inquietudes, que vengan a preguntar. No es que ahí vienen solo los afiliados al Partido Obrero. Convocamos a todos. 7 de la tarde. 7 de la tarde, mañana. Muy amable, gracias. Al contrario, gracias a vos. Hacemos la pausa, la primera de ellas, y ya seguimos hablando de política en esta noche de jueves. Somos parte de tu identidad. Estamos presentes en tu cotidiano. Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. Una ciudad puerto para todos. El dengue se previene evitando la reproducción del mosquito Aedes aegypti en agua limpia, quieta y con sombra. Desmalezá patios y jardines, limpia desagües pluviales y elimina recipientes que acumulen agua. O dalos vuelta cepillando su interior. Si tenés fiebre alta, más de 38 grados, dolor de cabeza y corporal, sarpullido, vómitos y dolor abdominal, no te automediques y consultá al médico. Dengue. Nos cuidamos entre todos. Municipio de Bahía Blanca. En 1972 formamos el grupo ODE. Hoy, más de 1 millón de personas confían en nosotros. Grupo ODE. Un grupo de personas. Boom Film, producciones audiovisuales. Realizamos video, fotografía para todo tipo de eventos. Profesionalismo, experiencia, creatividad y compromiso. Proyectos en 4K y Full HD con efectos de última generación. Consulta por nuestros servicios de drones. Tu evento se ve distinto desde lo alto. Encontranos en somosboom.com. Bahiapolitica.com.ar. Toda la información política de la ciudad en un solo lugar. Bahiapolitica.com.ar. Elegí la mejor opción para vos y tu familia. Cable más internet de 10 megas a solo 741 pesos finales por mes. Pedilo al 430-5888 o visitanos en San Martín 279. BBC, el cable de Bahía Blanca. Promoción válida, pago con débito automático. Seguimos en esta edición de Bahía Política. El voto clic, no lo olvides. Ahí en Twitter, en Bahía Política OK, la pregunta es, ¿cuál es, a tu entender, el principal exponente que tiene hoy el peronismo local? Mirando los datos, por el momento hay uno que está picando en punta con un cargo a nivel provincial. En realidad hay dos con cargo a nivel provincial y hay uno que por el momento está superando al otro, mínimamente, pero lo está superando, el senador por sobre el diputado. Está con nosotros la presidenta del GEN Bahía Blanca, Geraldina Di Lorenzo. Gracias por venir, Geraldina. ¿Cómo te va? Por favor, gracias a vos. Muy bien. Hace muy poquito, ¿no? Muy poquito. ¿En la función? Así es. ¿Cuál es el objetivo? ¿El objetivo de la función? Sí. No, tu objetivo. ¿Qué pensás? ¿Cómo pensás encarar? Porque, ¿qué pasa? Yo pensaba, Caputo en la Unión Cívica Radical, muy joven, y ahora vos en el GEN. Bueno, me parece que hay una idea, una necesidad de los partidos políticos, bueno, en el caso de Gisela en el radicalismo, que es un partido centenario, el caso del GEN es un partido que surgió inicialmente como un desprendimiento del radicalismo, pero es un partido nuevo, este año está cumpliendo 10 años, así que tiene un planteo ya distinto desde su génesis, digamos, pero independientemente de eso, creo que es un momento donde la sociedad está demostrando que los partidos políticos necesitan empezar a
a mirar un poquito más cuáles son las necesidades y empezar a expresar, porque también las elecciones y el voto y la respuesta de la gente con la política en general y con los partidos políticos en particular, la verdad es que es la respuesta de la gente, digamos, o lo que la gente opina respecto de la política y esta apatía que otra vez, digamos, esta cuestión de rechazo hacia lo político, que es la verdad el sentimiento general. Uno lo tiene que empezar a escuchar y tiene que empezar a entender que tiene que cambiar cosas para volver a representar esos intereses, que en realidad es la función de política y social de cualquier organización de este tipo, política, ¿no? ¿Sienten la ausencia de concejales? Sí, la verdad que sí, obviamente. La presencia en el Consejo... Un Manuel Mendoza que miércoles traccionaba, era uno solo, ¿no? pero era muy fuerte, sí. Sí, la verdad es que se siente desde el punto de vista que, bueno, obviamente no es lo mismo tener la posibilidad de estar representado en el Consejo Deliberante, así sea con una sola voz, ¿no es cierto? Pero nuestro trabajo siempre fue muy fuerte y nosotros como partido siempre nos manejamos muy en equipo, más allá de que obviamente Manuel era el concejal y era la cara visible. La verdad es que había detrás de los proyectos y detrás de las reuniones y de todo lo que se trabajaba en el bloque, un trabajo muy serio de una cantidad de personas que son las que participan de nuestro partido y personas que no participan del partido, pero que de repente se sentían convocados y se sentían bien recibidos y la verdad es que podíamos trabajar muy bien. De todas maneras, nosotros estamos canalizando nuestras inquietudes y las cuestiones que se pueden llegar a transformar en proyectos a través del bloque de integración ciudadana, a quien aprovecho para agradecerle porque la verdad es que han expresado en varias oportunidades algunas inquietudes que nosotros teníamos y tratamos de trabajar con ellos algunos temas. Geraldina, ¿qué va a pasar con ustedes? Mejor dicho, ¿el futuro de ustedes depende de lo que haga Margarita? A nivel local, bueno, obviamente nosotros somos un partido nacional y dependemos de una estructura organizativa que por supuesto que encabeza Margarita. Por lo tanto, si hablamos en cuestión en referencia a lo del año que viene y a las posibles alianzas o a los posibles acuerdos, obviamente que nosotros estamos primero que nada esperando qué es lo que se resuelve a nivel nacional, porque es una realidad que digamos, las cosas se dirimen primero en ese ámbito, ¿no es cierto? ¿Los incomoda lo que pueda pasar? No nos incomoda, estamos expectantes, creemos que es muy temprano todavía. Este es un momento en el cual, más allá de que se empiezan a demostrar algunos gestos, es muy temprano para decir todavía si existe verdaderamente o si se puede dar una alianza o no. Estamos obviamente expectantes, pero sabemos que es muy temprano y nosotros lo encaramos siempre desde una perspectiva, digamos, muy tranquila. Nuestro partido, por estatuto y bueno, hoy hablábamos desde la génesis del partido, es un partido que se define como un partido frentista desde el momento en que surgió. Nosotros nunca hemos ido solos en una elección. Cierto. Y no por una cuestión de conveniencia, porque por ahí la gente que lo ve del otro lado ve esta cuestión de, bueno, hacen alianzas porque les convienen. La verdad es que este es un partido que tiene en su concepción esta idea de aliarse, digamos, y de asociarse a otras fuerzas, entendiendo que uno puede tener, digamos, y puede establecer una agenda legislativa en común, en el caso de las elecciones del año que viene, que son legislativas, y que verdaderamente se puede trabajar con otras fuerzas, más allá de que no sean propiamente personas del GEN, que puedan ser de varios otros partidos. Entonces es un partido abierto en ese sentido y nosotros, bueno, tanto Margarita a nivel nacional lo plantea de esa forma, que por ahí se le critica esta cuestión, ¿no? De que se la ve con demasiados referentes, cierto. Pero verdaderamente es la forma en la que nosotros siempre nos manejamos y también en lo local, digamos. Hay temas que a uno lo unen más allá de la pertenencia a un partido político y pensamos que son las oportunidades que tenemos que aprovechar todos los referentes para trabajar un tema, digamos, y tratar de lograr algún resultado. Es que, ¿sabes qué? No sé, por ahí es una percepción errada, pero me cuesta verlos a ustedes con ciertos referentes del Frente Renovador si es que Margarita termina con Sergio Massa, a nivel local, digo. A nivel local sí, puede ser que se dé una cuestión por el estilo. De todas maneras, también dentro mismo del masismo, digamos, es muy difícil hoy decir quién efectivamente pertenece o quién podría llegar a estar efectivamente.
otra de las cuestiones que pasa dentro de los partidos es que en función de que se determina o no, se confirma, digamos, algún tipo de alianza, algunos referentes que estaban dejan de estar, digamos. Entonces es muy pronto para decir esas cosas. Nosotros nos mantenemos hacia adentro, incluso lo hemos hablado, muy cautelosos en ese sentido, porque no se puede salir a decir algo ahora seriamente, porque verdaderamente no hay nada firme, digamos. Realmente no lo hay, no es que no lo decimos para afuera. Realmente no lo hay. Geraldina, ¿qué pensás del gobierno de Gay? Me parece que es un gobierno que está asignado por la improvisación. Yo soy muy crítica de la cuestión de los referentes con falta de preparación política. Y me parece que este gobierno local demuestra, con el intendente a la cabeza, que es una persona que no estaba políticamente preparada para, digamos, recibir o para tomar la responsabilidad que le otorgaron los bahienses. Obviamente que es absolutamente legítimo el lugar que tiene, pero verdaderamente él en campaña proponía, o prometía, mejor dicho, un equipo estrella que yo finalmente no vi, un equipo de profesionales, de los mejores, preparados, y verdaderamente lo que pareciera que sucedió y lo que hoy, digamos, personalmente el análisis que hago es que podemos afirmar es que ese equipo estrella no estaba. Lo que sucedió fue que se empezaron a buscar personas para cubrir cargos y esa cuestión de no existir una estrategia, un planeamiento, digamos, con respecto a cuál era el desarrollo que se quería para Bahía Blanca, se demuestra después en el funcionamiento del municipio, de las secretarías con absoluta falta de coordinación, donde uno ve que cada secretaría está lanzando, digamos, cuestiones por separado, pero el intendente dice una cosa que después la Secretaría de Obras Públicas contradice. Sí, tal cual. Digamos, esas cuestiones son graves y son faltas graves que en lo mediático puede llegar a parecer como una noticia, pero verdaderamente que en el funcionamiento interno de un municipio son cuestiones muy graves, porque, digamos, esas contradicciones hablan de temas que son fundamentales para los vecinos. Cuando sucedió esa contradicción particular de las calles asfaltadas y demás, estábamos hablando de un problema grave que tiene Bahía Blanca, que está poseada de extremo a extremo, digamos, desde el centro, que ni siquiera se cuida, digamos, esa parte cosmética que siempre trató por lo menos de mantenerse un poco maquillada, digamos, porque es la cara más visible, digamos, de una ciudad. Y la verdad es que desde eso hasta problemas muchísimo más graves como la seguridad, donde no se ha sabido dar respuestas, donde no ha habido, digamos, falta una actitud o un liderazgo político fuerte, me parece, de parte del intendente, y esto me parece que tiene que ver con que era una persona que no está políticamente preparada para eso, digamos, no tiene una trayectoria que le permita tener una espalda como para liderar un equipo de trabajo, como para liderar gestiones, tanto en la provincia como en la nación, como debería hacerlo, digamos, porque hay un alineamiento político entre el gobierno nacional, provincial y municipal. Por lo tanto, yo no veo que Bahía haya recibido algún tipo de cuestión, digamos, a partir de eso que se decía en campaña, porque repito, son promesas que se han hecho en campaña de lo bueno que sería para Bahía Blanca poder volver a tener un intendente que pertenezca, digamos, al mismo partido político que el presidente y que la gobernadora, y sin embargo son resultados que verdaderamente no se ven. En todos los temas fundamentales yo no he visto ningún logro. Si vos me preguntás alguna cuestión destacable de este gobierno, no te lo podría decir. Geraldina, ¿cuánto dura tu mandato como presidente del GEN? 2 años. 2 años. Sí, son 2 años. ¿Y? Recién ¿Mucho? arrancamos. ¿Qué pensás? No, es un tiempo considerable como para bueno, es lo que duran los mandatos, sí, claro, digamos. Es un tiempo considerable. La verdad es que la idea del partido, esto fue consensuado, digamos, la idea de todos es tratar de demostrar esta cuestión, digamos, todos los que a partir de ahora estamos ocupando lo que se llama la mesa ejecutiva del GEN, digamos, que son las autoridades y los vocales, digamos. Somos todas personas jóvenes, estamos acompañados por aquellos que obviamente tienen más experiencia y que nos respaldan y de los cuales obviamente aprendemos. Pero esta cuestión de la paridad, nuestro partido también desde el principio tiene en su estatuto esta cuestión del 1 y 1, que ahora se ha aprobado a nivel general, pero bueno, nuestro partido siempre lo tuvo eso, así que
las listas están conformadas así, y la idea fue poner gente de una generación intermedia, tampoco es que somos tan jóvenes, tenemos 18, digamos, pero y demostrar esto, y que la juventud no es un valor en sí mismo, digamos, que tiene que estar acompañada por estudio, por preparación, somos toda gente que más allá de ser jóvenes tenemos experiencia en tareas legislativas, en tareas, digamos, en la política, y somos militantes, que es la parte que yo te decía, que es la parte de la formación que uno no lee en un libro, pero que en esto uno se da cuenta que cuando falta esa pata de la cuestión y te tenés que enfrentar a un tema, realmente se nota. Claro. Gracias por venir, Geraldina. Por favor, muchas gracias a vos, Sergio. Bien, hacemos la última pausa, o la anteúltima última pausa. Después se sienta en este mismo sillón en el que estaba Geraldina, Juan Pablo Bailac. En 1972 formamos el grupo ODE. Hoy, más de 1 millón de personas confían en nosotros. Grupo ODE. Un grupo de personas. Somos parte de tu identidad. Estamos presentes en tu cotidiano. Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. Una ciudad puerto para todos. ¿Qué son las ciclovías? Las ciclovías son carriles delimitados en la calzada para uso exclusivo de bicicletas. En las ciclovías no deben circular, detener o estacionar ningún otro tipo de vehículos ni usadas por peatones. Por la ciclovía, en bicicleta. Manejate seguro. Municipio de Bahía Blanca. Prende, apaga, prende, apaga, prende. Guía para crecer. Encontrá más información en www.infoedes.com. Desde tu consejo, estamos fomentando el uso responsable de la bicicleta en nuestra ciudad a través de la Ordenanza 18.433. Por la ciclovía, vas más seguro y no contaminás. Hagamos de Bahía una ciudad más saludable. Honorable Consejo Deliberante de Bahía Blanca. www.hcdbahiablanca.gov.ar. ¿Creías tener velocidad? Llegaron 50 megas a BBC para que navegues al máximo. 50 megas. Primeros en velocidad. BBC, el cable de Bahía Blanca. Jóvenes con preparación, con serenidad, con concepto, con argumento, la verdad. ¿Me deja saludarlo públicamente? Sí, claro. ¿Cómo le va, Bailac? Bien, querido. ¿Ya estamos? Estamos, y estaba halagando a la señorita Geraldina por su juventud. Sí. Ella dijo que la juventud no es un valor. Es que es cierto. Leandro Alem siempre decía, si quieres venir detrás de un hombre joven, mira mi larga barba blanca, claro, ¿no? Como diciendo que efectivamente la juventud no es un valor en sí mismo, pero es un elemento sustancial. Las nuevas generaciones que se incorporan a la política, que todas pudieran ser de la actualidad de esta chica, honestamente te reconforta como hombre de la política, porque argumenta, porque es serena, porque no produce la política gonal, sino la constructiva, y eso es muy importante. Es muy importante. En una Argentina que de alguna manera en la sociedad hay un sentimiento de fracaso total de la política con relación a la sociedad y los dramas que vive la propia sociedad, naturalmente cuando uno ve resurgir estos brotes, honestamente te sentís halagado de ser hombre de la política. Bailac, ¿en qué andamos? ¿Por qué estamos acá? ¿A dónde llegamos? ¿A dónde vamos? Cuénteme qué piensa de lo que está pasando en Argentina. ¿Yo o el país? No, empecemos por el país, después usted. Bueno, la verdad es que todos, creo yo, salvo los que siguieron a Scioli, a Cristina Kirchner y a Pitrola, que lo acabo de escuchar, sintieron una sensación de futuro el 10 de diciembre del 2015. No solamente porque seguramente muchos lo votaron a Macri, sino porque
se comenzó con una dinámica de que íbamos con todos, no por todo. Ajá. Cuando comienza el día a día de un gobierno, naturalmente esas cosas no se atienden con la debida plenitud, y a veces debilita no solo las alianzas, sino que debilita la affectio societatis de gobernar. Cuando eso ocurre, los gobiernos a veces tienen fallas. ¿Eso por falla propia del gobierno, Bailac? Y muchas son por falla, por inexperiencia. Ajá. Mucha gente puede ser muy capaz, muy preparada, muy instruida, de grandes, digamos, diplomas de honor en universidades o en academias, pero la política es la política, ¿no cree usted que la política se nutre mucho del conocimiento, pero mucho más de la experiencia? Es decir, la toma de decisiones en un gobierno es la parte más compleja que tiene un gobierno. Y la forma en que se toman esas decisiones determinan el éxito o no de las políticas. A veces malas decisiones o malos asesoramientos o malas presentaciones de la política que se quiere implementar provocan fallas en el gobierno mismo. Y lo hemos visto en el tema de las facturas, en el gobierno de Macri, lo hemos visto cuando quiso poner 2 miembros en la Corte por decreto, y además porque hay en algunos casos desconcepto de lo que significa lo público. O sea, conocen mucho de lo privado, pero no conocen mucho de lo público, de la política pública, no conocen de la Constitución. Hay muchos que no sé si la habrán leído y que son ministros, porque haber negado, en el caso de las facturas, las audiencias públicas y decir que no eran necesarias es no haber leído la Constitución. O sea, ese es un ejemplo, ¿no? Y mirar por el lado de que no se hizo en otro tiempo, es cierto, pero era un gobierno autoritario, no era un gobierno con pretendida condición republicana que quiere expresar Cambiemos y el PRO. Y entonces rescatar la República en la Argentina es un dato sustancial de este tiempo, porque cuando rescatemos la República también vamos a rescatar las inversiones, el diálogo con otras naciones, la integración a la globalización, es decir, todo eso tiene que ver con el sentido de República. La Argentina se aisló porque mató la República. La Argentina se aisló y produjo esta crisis que está tratando de sacar el gobierno de Cambiemos como producto precisamente de que quebraron la República. No había una representación en el Parlamento que pudiera discutir las decisiones unívocas del gobierno, del Poder Ejecutivo. La justicia estaba alineada. Digamos, era un verdadero aquelarre. Eso es lo que vivimos. Espero que esto no sea lo que nos viene, sino por el contrario, que sea cierto lo que nos hacen o lo que escuchamos acerca de lo que es nuestro futuro. Ojalá lo que es nuestro futuro, descrito por Marcos Peña y sus voceros principales en el gobierno, ocurran, porque va a ser por el bien del país. ¿Está menos optimista que hace un tiempo? Sí, no. Sí, en el sentido de que mi optimismo es porque los veo, digamos que al no hacer política, están haciendo coaching. ¿Sabe lo que es el coaching? Sí. Entonces, entrenamiento. No hacen política, hacen entrenamiento en la sociedad por experiencia y error, con el objeto de ver si pueden pasar, ¿verdad? Y me parece que no han analizado o visto con profundidad el escenario real que tiene la Argentina. Este gobierno tiene en el Parlamento por muchos años, y los próximos gobiernos que no sean del mismo signo lo padecerán también, una mayoría en el Senado que va a ser muy difícil de vencer, digamos, en términos de número. Una mayoría en diputados que no les propia hoy. Yo lo veo al gobierno demasiado entretenido en la construcción del poder para el 2017. Y la verdad que no debería preocuparse por establecer cuántos diputados más o diputados menos, a ver si pueden tener mayoría, porque esto era el signo kirchnerista. Claro. Yo tengo mayoría, convoco en escribanía y todo lo que se me ocurra sale, ¿verdad? Y si no sale porque los jueces lo aprueban, voy y hago una ley, o expropio, o atropello, o lo que sea. Consecuencia, digamos, yo diría como consejo, desde acá, desde el sur de la provincia de Buenos Aires al gobierno, diría:
no tengan tanta ansiedad por la construcción del poder del 2017. La construcción del poder del 2017 lo va a construir la propia sociedad, en función de ver que el gobierno lo que quiere hacer es lo que la sociedad quiere sentir que se está haciendo. En la medida en que el gobierno haga esta prueba y error, prueba y error, prueba y error, y no suma experiencia, porque está bien decir me equivoqué, pedir perdón, etcétera, pero ¿cuántas veces va me equivoqué, pedir perdón? ¿Cuántas veces? Esto ya ocurrió en la capital federal, esto mismo, que Macri está experimentando en la presidencia de la Nación, lo hizo en la capital federal, en donde también se equivocaba, entonces iba para atrás y avanzaba para adelante, luego negociaba y ver cómo lo lograba. Yo digo, que no debe entretenerse, a mi entender, el gobierno en la construcción del poder. Lo que debe entretenerse el gobierno es por resolver los graves y serios problemas que la Argentina tiene. La seguridad, la educación, porque es sustancial. Porque si quiere combatir la pobreza y llevarnos a la pobreza cero, sin educación no llegamos nunca a resolver el tema. No se trata de darle un pedazo de pan, sino cómo se hace el pan, cómo se pesca el pescado, digamos, y eso lo da la educación. Creo que la infraestructura, no hay un plan claro de infraestructura todavía, se vuelan los dineros para un lado y para el otro en función de las negociaciones que hace el ministro del Interior, pero no hay claramente, digamos, nosotros no estamos viendo en el plan Belgrano que se comienza a elaborar un proceso de transformación, todavía, uno por ahí está pidiendo algo que no es posible, pero en la provincia de Buenos Aires lo mismo, llevan 11 meses sin poder sacar una licitación. Tienen miedo porque la verdad es que acá no hay un cambio de régimen, no es que salimos de una dictadura a una democracia, sino que está dentro de la democracia con un régimen autocrático como era el anterior o autoritario y este régimen democrático. Pero la verdad es que los Castro en Cuba o Trotsky en Rusia o qué sé yo, Napoleón en Francia, digo, lo hicieron con los mismos empresarios que había, y los que no estaban de acuerdo con el régimen que había, los corrieron. Entonces, si uno fija reglas claras, de ahora en más cortamos la mano al que roba, o al que compra, o al que produce cohecho, hacemos reglas claras. Hacer empresas en 11 meses no es tan fácil, No, claro. Tener expertise para poder llevar adelante grandes obras que hay que hacer en la provincia de Buenos Aires no es tan sencillo. En consecuencia vamos a tener que funcionar con los mismos que fueron empresarios en la época del kirchnerismo, en la época de la Alianza, en la época de Menem, en la época de Duhalde, digamos, la verdad que eso es lo que ocurre. Y me parece que veo a los funcionarios con un poquito de miedo a firmar por no quedar pegados, pero si ellos tienen la tranquilidad, que fijan las reglas claras de que hay transparencia, no veo el problema. Baila, quiero preguntarle por el rol del radicalismo en todo esto. ¿Qué ve? Y el radicalismo va a tener sus picos y vados. Es como una novia con poco consentimiento, digamos. El matrimonio entre el macrismo y el PRO y el radicalismo fue un encuentro de forceps. O sea, el radicalismo lo decidió en una convención, ciertamente, por una determinada votación que determinó un resultado, en una circunstancia en donde el propio Macri decía no hay coalición de gobierno. Lo que hay es un acuerdo. Y me parece que hoy el gobierno actúa igual, no hay coalición de gobierno. Y coalición es diferente a que un radical sea ministro, otro radical sea ministro, otro sea director o secretario. No se trata de los cargos, se trata de una coalición, se discute en el seno de la coalición para que no haya estos errores que hemos establecido y para que no haya lo que pasó anoche en el Parlamento, en donde el presidente del bloque del radicalismo se enteró en plena sesión de que iban a votar una ley que ellos no estaban de acuerdo. Y tuvieron que retirar los diputados para que se evitara llevar adelante la votación de la ley. Esas cosas no son buenas para la coalición. Y le cuento que yo fui diputado en la Alianza, o sea que más o menos tengo alguna experiencia al respecto. Cierto. ¿Y Massa? ¿Es la solución? Y Massa, ¿usted está confiado en él? Yo tengo mucho reconocimiento en él, sí. Me parece un hombre joven, con muy buenas ideas,
con esa dinámica que hoy subrayábamos de esta chica, en el sentido de la frescura, por conocer los problemas que tiene la Argentina. Tienen muy buenos equipos. Yo he concurrido a 2 o 3 congresos en donde me llamó la atención la modernidad de la idea a desarrollar, en el sentido de que no solo hablaban los políticos, sino que además hablaban los hombres del saber en Argentina, filósofos, sociólogos, hombres de encuestas, etcétera, analizando la sociedad, analizando el gobierno, analizando las políticas. Me parece realmente que tiene una clara concepción de lo que es lo moderno hoy en la Argentina, como lo tiene seguramente el PRO. Claro. Tiene conciencia de que para ganar en la provincia de Buenos Aires necesita 40 ciudades, que son las del poder electoral en esta provincia. Va a trabajar mucho por ellas, es un tipo muy dinámico, o sea que va a estar en todos lados y en cualquier momento. Tiene una apertura en el sentido de establecer en su espacio la incorporación no solamente de radicales, de socialistas, de vecinalistas, del GEN, por ejemplo, en el sentido de una eventual alianza electoral a futuro, sino en el sentido de la construcción. Eso tiene sus pros y sus contras, porque usted sabe que desde el viejo principio de Arquímedes, que todo volumen que ingresa desaloja la misma cantidad. Puede ser factible que de pronto una alianza con el GEN produzca alguna situación de pérdida de algunos melones del camión, ¿no? Y puede que no. Y si eso no ocurre y el peronismo en la provincia de Buenos Aires converge hacia el masismo, dije el peronismo y no el kirchnerismo, tengo la sensación de que va a ser buena la batalla. ¿Él es peronista? ¿Él es peronista? Digo, ¿lo podemos tildar en el peronismo actual? Yo creo que en su idea es el menos peronista de todos. En su idea general, es un hombre más bien desarrollista. Y si usted entiende a Frondizi, casi peronista de aquella época, con el abrazo con Perón, esa idea es la que le gobierna su cabeza, ¿no? Me aguanto un cachito que voy a mostrar el voto clic de hoy. Dale. La pregunta era cuál es el referente local, a tu entender, aquí en Bahía Blanca, del peronismo. Por Twitter se eligió a Federico Susbieles como el principal exponente, seguido por Marcelo Feliú, otro, Dios sabe quién puede ser, y último lugar para Dámaso Larraburu. Susbieles 43, ¿Le sorprende? No de Feliú, sí de Susbieles, que es un hombre que hace tiempo que en Bahía no hace política, ¿no? Más allá de que ha sido funcionario, pero no lo vi ni en la construcción ni en la Gonal, digamos. Era un hombre que venía a Bahía, estaba acá y después iba a Buenos Aires a trabajar en el PAM y luego en la Confederación del Básquet. Pero sí, lo de Feliú me parece que también es un dirigente del peronismo bahiense, que más allá de su adhesión al kirchnerismo, me parece un tipo lúcido. Sí. Hábleme de Gay, de la intendencia de Gay. Usted sabe que yo tengo por él mucho cariño y respeto, porque es un hombre que lo conocí como periodista. Me peleé muchas veces con él. Pero naturalmente cuando uno tiene mucho conocimiento, mucho tiempo de una persona, siente el deseo ferviente de que le vaya bien, porque el día que tomó la decisión de pasarse a la política, yo hacía como 1 año y medio ya lo había tentado, cuando estaba trabajando en el PROA, en la propuesta radical para otra Argentina. Cierto. Y él no me había dicho que no, que lo estaba pensando. Su gobierno no está bien. No. Coincido casi literalmente digamos con lo que dijo esta chica Geraldine. Le agregaría además que muchos de sus funcionarios no conocen Bahía. Cuando digo no conocen Bahía no significa que no conozcan las calles, sino que no conoce la interlocución en Bahía, la demanda de Bahía. ¿Qué intereses tiene cada uno de los protagonistas de esta ciudad? ¿Cómo se cruzan los intereses del puerto con Bahía Blanca? ¿Cómo se cruzan los intereses del ejército, de la marina, de la gendarmería, de la prefectura? ¿Cómo puede ser factible que una ciudad que debe tener la mayor cantidad de ciudadanos armados, porque su profesión es ser militar, en su casa exista la inseguridad que existe en Bahía Blanca? ¿Cómo es factible?
que ni los chorros sepan de que en esta ciudad de casi 400.000 habitantes debe haber no menos de 15.000 personas armadas profesionalmente, y autorizadas a usarla además. Digamos, además de la policía y el resto de las fuerzas. Entonces digo, me parece que el tema de la inseguridad es un tema central que no está siendo tomado todavía con la actitud que se debe tomar. El tema de la infraestructura de la ciudad es un tema que algún intendente lo hará finalmente. Yo he recorrido muchos lugares del mundo y sobre todo en los Estados Unidos he ido a muchas ciudades muy importantes y portuarias y he visto cómo la industria colaboraba para no solamente el asfalto y las mejores calles y el mejor ambiente, sino que colaboraban con el poder público de Boston o de tantos otros lugares que han dado, para que pudiera concretar una mejor ciudad como respuesta al impacto ambiental que sus propias industrias promovían en el lugar. Algún día va a llegar algún intendente de esta ciudad que sentará a la industria, la importante industria que tiene Bahía Blanca, y que queremos que siga estando, y negociará como corresponde los fondos necesarios para crear un fideicomiso que nos dé la oportunidad a los bahienses de contar con una ciudad bien asfaltada, con cloacas, y con los servicios que merece una ciudad de esta naturaleza, teniendo el portento que tiene, con las 4 o 5 madres, pero que va a tener muchos hijos de aquí en el futuro, y que, digamos, no se compadece con la suerte que tenemos los bahienses para vivir como vivimos. Fue muy amable venir, ¿eh? Muchas gracias. No, el agradecido soy yo. Señores, hasta aquí llegamos. Ahora vienen posturas con el señor Jorge Rubio y nosotros volvemos en 7 días. Chao.